Metido. La Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración, AWALPI, en su continua búsqueda por contribuir desde la academia a los procesos de integración regional, realizó la séptima Cátedra de Integración Latinoamericana y Caribeña, titulada Construcción de Espacios Regionales, Inclusión Social Latinoamericana, temas que se presentan en este segundo tomo de la colección Ágora Latinoamericana. Hoy nos acompaña Dustin Tajisi, si lo pronuncié bien, profesor, Gómez Rodríguez, economista de la Universidad de La Salle, especialista de la Universidad Católica de Colombia en Psicología Educativa, magíster en Estudio y Gestión del Desarrollo de la Universidad de La Salle, docente asociado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, en el programa de Economía. Además, es docente investigador de la Fundación Universitaria de la Cámara de Comercio de Bogotá, Uniempresarial, en el programa de Negocios Internacionales. Bienvenido, doctor Gómez. William Eduardo Rojas Velázquez, exfuncionario de las Naciones Unidas, filósofo y magíster en Filosofía Política de la Universidad Nacional, líder de investigación de la Escuela de Ciencias Administrativas de la Corporación Unificada de Educación Superior, CUN, docente catedrático de la Uniempresarial en el programa de Negocios Internacionales. Bienvenido, profesor Rojas. Ellos hicieron parte del Encuentro de Investigadores, una iniciativa de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA, y de la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración, AWALPI, que tiene por objetivo fomentar la investigación académica respecto a temas de integración. En esta edición, ellos participaron con una investigación en el tema de posconflicto e inclusión, titulada Política Agraria, Posconflicto e Inclusión. Como moderadora tenemos a Laura Phillips, secretaria general ejecutiva de la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración AWALPI, además compiladora del primer y segundo tomo de la colección Ágora Latinoamericana. Ella es politóloga internacionalista de la Pontificia Universidad Javeriana y candidata al doctorado en Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires. Todos bienvenidos, señor rector, bienvenido. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Buenas tardes, muchas gracias a todos por su asistencia. Quiero darle un especial agradecimiento a Dustin y a William por haber aceptado la invitación para hacer la presentación de este segundo tomo, a Norela por todo su apoyo en la compilación de este segundo tomo que nos tardó un poco más de lo esperado, a la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, que es la sede permanente de la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración, AWALPI. Es un proyecto especial de la Rectoría, al señor rector Germán Acela Montero, a quien también agradezco por apoyar cada una de las iniciativas de internacionalización que desde la asociación promovemos, y en especial por permitirnos hacer realidad la colección Ágora Latinoamericana. Ágora Latinoamericana nació de la necesidad de no dejar morir los artículos y ponencias de los autores, de que no pasaran desapercibidos o quedaran tan solo en la presentación que se hace en el marco de la Cátedra de Integración Latinoamericana y Caribeña, que es donde realizamos las convocatorias para elegir los artículos que, como el de Dustin y el de William, hace parte de nuestra publicación. Específicamente, el tomo 2 de la colección Ágora Latinoamericana se refiere a la séptima Cátedra de Integración Latinoamericana y Caribeña, que, como bien lo dijo Norela, trabaja el tema de construcción de espacios regionales, inclusión social latinoamericana. En este tomo lo que pretendíamos era acercar el tema de integración regional desde aquellos espacios que fueran no formales o que no fueran, digamos, típicos dentro del tema de integración.
tratados, áreas de comercio, o sea, lo que uno conoce normalmente en temas de integración. Lo que queríamos básicamente era evidenciar unos otros caminos y posibilidades que ayudan al acercamiento a este tema de integración, teniendo como punto de partida la inclusión social, que es uno de los obstáculos que se presentan al interior de los mismos países para generar una integración real. En ese sentido, dividimos el libro en 4 partes. El primero es el Foro Universidad de Integración, donde encontramos los artículos de los conferencistas expertos en el tema de integración que tuvimos como invitados en este número de la cátedra. Tenemos el artículo del doctor Ignacio Bartesagui, que hace parte del Observatorio Asia-Pacífico, de la profesora Alma Maldonado, que nos acerca al tema de integración regional desde educación superior. Ella hace parte del CINESTAB en México, y del doctor Nilo Mesa, que es asesor en Perú de diferentes organismos internacionales. La segunda parte, compilamos los artículos del premio Gabriel Betancourt Mejía, los 4 primeros puestos que quedaron seleccionados. Este es un espacio que va dirigido a estudiantes, porque la idea es acercar a los estudiantes de cualquier área de conocimiento al tema de integración regional, para que se aleje de esa posición que los temas de integración solo pueden ser tratados por economistas, politólogos, sociólogos o los que se consideren. En la tercera parte hace referencia a las 8 ponencias seleccionadas del encuentro de investigadores, en donde están la de Dustin y William. Ese espacio particular lo dividimos en capítulos según las temáticas que trabajaron en cada uno de ellos. Y la última parte del libro se refiere a las conclusiones y agradecimientos. Hacemos un especial agradecimiento a aquellas instituciones que hacen parte del comité de la Cátedra de Integración, que hacen posible el evento. Yo voy a dejar que Dustin y William nos cuenten un poco sobre la experiencia de ellos, su participación dentro de la cátedra, lo que ha representado para ellos este espacio, además de ser autores, como lectores del libro. Ellos, por iniciativa propia, han sido motivados o se han motivado a hablar desde las contribuciones académicas que han hecho sus pares en este libro, adicional desde la perspectiva de los estudiantes y obviamente con la línea transversal que trazarán los conferencistas al inicio, que son los del Foro Universidad de Integración. Así que bueno, William, Dustin, muchas gracias. ¿Quién quiere empezar? Bien. De antemano, muchas gracias por concebir que podemos generar esta deconstrucción y construcción del conocimiento, y sobre todo que conciban que somos capaces de contribuir a una mejor integración en Latinoamérica a través de un actor como es la academia. Desde esa perspectiva, algo que nos llamó muchísimo la atención fue que pudimos generar sinergias con los investigadores que vinieron a los procesos, que pudimos entender otras dinámicas que era necesario con la interacción de la persona, y asimismo pudimos ampliar nuestros conceptos y categorías, los cuales enriquecieron lo que nosotros entendíamos por inclusión e integración social. Desde esa perspectiva, y siguiendo lo que dice Laura, la primera parte uno puede encontrar cómo unos autores con unos niveles académicos bastante amplios son capaces de generar sinergias a través de la integración. Desde esa perspectiva, a mí uno de los capítulos, o más bien, uno de los autores que más me llamó la atención, y digamos que también porque tenemos algunas nociones sobre eso, fue lo que hizo la doctora Alma Maldonado, que el título de su investigación se denomina La inequidad en la producción y el uso del conocimiento, ¿dónde queda América Latina? ¿Y por qué pongo esto de remembranza? El artículo, a mi juicio, genera unas pautas de por qué nosotros en Latinoamérica tenemos unas brechas tan radicales desde el punto de vista del capitalismo cognitivo, y a esto me refiero específicamente a lo que dice Fumagalli. Es decir, por qué en Colombia, por ejemplo, si tomamos como pivote, podemos decir que hay unas brechas en que las minorías selectas se educan y mejoran sus competencias blandas y gruesas a través de unos colegios que les dan esas propiedades, pero al mismo tiempo van a las mejores universidades donde se condensa ese proceso. Es decir, donde en América Latina la educación no es una política de Estado, sino que la educación
es desde la perspectiva neoliberal, que es el que tenga mejores recursos, usted podrá tener una mejor educación. En comparación, como dice la doctora Maldonado, que uno puede ver, por ejemplo, en países como Israel o como Corea del Sur, donde hay una política específica para el proceso educativo. Otra parte que me parece hermoso de ese artículo es cuando ella hace una relación del porcentaje del PIB que utiliza el Estado para ser benefactor en la ciencia y la tecnología, y podemos ver que, por ejemplo, Colombia no llega ni siquiera al 0.5, mientras que Israel es 4.3, o el más parecido a nosotros desde el punto de vista geográfico, que sería Brasil, estamos más o menos en 1.5 del PIB. Es decir, ¿qué nos está diciendo esto con el Estado? Que le es irrelevante la investigación. Y desde esa perspectiva, ¿cómo es posible que podamos generar una construcción y una transformación del tejido social? ¿Cierto? Por otro lado, otro de los autores que también me llamó la atención, es que no me sé, si soy sincero, no me sé exactamente el nombre del título, pero sí me acuerdo del profesor, fue lo que hizo el profesor Narváez, específicamente Luis Carlos Narváez, y además es profesor de la Universidad de Ciencias Aplicadas, mucho mejor, quede bien. Es que el profesor es capaz de ampliar los conceptos y categorías que se tiene del discurso hegemónico de la economía, y él lo establece en la perspectiva de la economía plural. Es decir, de entender que la economía no se basa desde el sujeto racional o desde el paradigma de la modernidad, sino que ante todo la economía es un sistema que está dentro de otro sistema, que es la biosfera, que tiene que ver muchísimo con las investigaciones que estamos realizando, que son de la perspectiva de economía ecológica. No obstante, algo muy llamativo también de este artículo es que él es capaz de proveer esos discursos obliterados por el discurso hegemónico, es decir, el discurso de los indígenas, y cómo muchas formas de su cosmovisión pueden interpretarse para mejorar el tejido humano y la calidad de vida como tal. Entre otros también, y ya para terminar, y sobre todo para que mi compañero nos colabore, porque hay que ser realistas. El que más colaboró en este capítulo fue mi compañero William, ¿no? Digamos que yo fui el que ayudé para política agraria y esas cosas, pero el que sabía de integración e inclusión es William, y por eso él es el que va a hablar más de otras cositas. Pero, por ejemplo, otro que me llamó a mí la atención fue el de la profesora Carola Román de Chile, que se llama La inclusión de estudiantes de contextos vulnerados en educación superior. Exclusión y inclusión en universidades chilenas. Ella hace un estudio de caso donde utiliza una metodología mixta y establece que muchas de las formas como entran los estudiantes a Chile es excluyendo a otra población. Entonces la pregunta del millón que se hace es: ¿cómo podemos generar una educación de calidad? ¿Cómo podemos transformar el tejido social de los chilenos si para entrar a determinadas universidades tenemos que excluir a otras personas? Entonces, ¿a qué estamos jugando? En virtud de que la política educativa, se supone de esta perspectiva de inclusión, debe tratar de construir al ser, no tanto a excluir. Y a mi juicio es una problemática que no solamente se ve en Chile, sino que también las podemos observar aquí en Colombia, donde cada vez el discurso neoliberal permea cada uno de los distintos agentes económicos. Desde esa perspectiva, espero que hayan entendido algunas cositas que dijimos y escuchen con mucho más ahínco a mi compañero. Bien, muchísimas gracias. Siempre es un placer hablar sobre integración, porque la integración surge a partir de diferentes redes, y la primera integración que hemos hecho con mi compañero Dustin Gómez ha sido una integración desde la amistad, que es desde donde surgen las cosas esenciales. La amistad, como ustedes lo ven, puede decir cosas tan generosas como las que acaba de decir mi compañero. Muchas gracias, Dustin, y creo que vamos a hablar un poco del marco ya general de lo que representa la integración. Cuando se hablan de diferentes tipos de integración, pues tenemos que distinguir uniones aduaneras, tratados de libre comercio, tenemos que hablar de mercados comunes, uniones económicas y uniones políticas. Eso es lo más básico. Y
el capítulo del libro está pensado de una manera tan rigurosa, en la que se empiezan a hablar de procesos de integración hemisférica como los procesos de Asia-Pacífico. Con el profesor Ignacio Bartesagui, que nos habla sobre la integración en Asia-Pacífico a partir de categorías como tratados de la Organización Mundial de Comercio Plus o la Organización Mundial de Comercio X. O sea, una especie de tratados diferentes. No solamente se incluye la liberación de aranceles o la liberación de normas de origen o las políticas fitosanitarias, sino que se va más allá. El proceso de integración se logra a partir de acuerdos sobre políticas de drogas o sobre políticas financieras o sobre políticas macroeconómicas o sobre tamaño de mercados o sobre competitividad. Los países de determinada región se ponen de acuerdo a hablar sobre esos temas muchísimo más particulares, más allá de los acuerdos tradicionales. De tal manera que para nuestro primer articulista, la Asociación Económica Integral Regional de Asia-Pacífico es un modelo de integración. Un modelo de integración que es alternativo al Tratado Transpacífico, que hace poco fue dejado entre paréntesis o puesto entre paréntesis por Donald Trump. La alternativa que surge para los países asiáticos del sudeste asiático es la Asociación Económica Integral Regional del Pacífico, que son 16 economías, teniendo en cuenta ASEAN, ASEAN más 3 y ASEAN más 6. Es decir, Brunei, Filipinas, Indonesia, Singapur, Malasia, Myanmar, Australia, Japón, Corea del Sur y lo interesante es el papel que va a jugar China en esta Asociación Económica Integral Regional. Como ustedes podrán ver, los procesos de integración están dejando a un lado ese papel privilegiado que tenían los estados, la soberanía esas soberanías de tipo hoesiano, de tipo Locke, ese tipo de soberanías modernas, individualistas, de absolutismo, pues se están quedando a un lado. Ahora los países están transando, están haciendo sus fronteras más opacas. Y dentro de estos acuerdos, principalmente el de la Asociación Económica Integral Regional, pues es un ejemplo a seguir. Colombia ha dejado a un lado al Pacífico y el eje económico se está trasladando al Pacífico. Hay que mirar hacia el Pacífico como proceso de integración económica, política, social, cultural, ecológica, financiera, en política de drogas. También hay que mirar hacia allá. En políticas de seguridad hay que mirar al Pacífico. ¿Por qué? Porque representa el 40% de la población. Representa la posibilidad de hacer negocios en realmente una escala muchísimo mayor. Mi compañero Lucín habló sobre el artículo de la profesora Alma Maldonado. Excelente artículo, lo ha expuesto usted muy bien. Yo no tendría nada más que decir, que es un entusiasmo leer ese artículo, pero el profesor Mesa, como experto en políticas de frontera, hace un juicioso análisis de cómo están los procesos de transporte
los procesos de infraestructura binacional y en algunos casos tres fronteras multinacionales. ¿Qué pasa? Las conclusiones. Sencillamente el problema institucional al interior de los países está afectando fuertemente el avance de los proyectos de infraestructura. ¿Por qué? Porque las asociaciones locales lo pueden hacer. Realmente la riqueza de una frontera está en esa integración, en esa visión doble. La construcción de la frontera, como dice también otra articulista, Minerva Campio, la frontera construye al habitante y el habitante construye la frontera. Entonces, precisamente, los grandes procesos, los procesos de infraestructura se ven trancados por las instituciones de los países, cosa que no pasa a nivel local. Lo local está logrando procesos de integración que se pierden a nivel institucional global. Ahora, hubo un concurso, Gabriel Betancourt, donde la calidad de los ensayos fueron, yo diría, muy alta y vale la pena leerlo. Artículos como la integración, cómo contribuyen las organizaciones no gubernamentales a la integración de América Latina. El articulista de Piura, de la Universidad de Piura, Perú, creo yo que de una manera quirúrgica, supremamente definida todo el tiempo, nos da algunas sugerencias de cómo las organizaciones no gubernamentales pueden contribuir a la integración. Primero, con su trabajo muchísimo más independiente del Estado. La contribución de redes, la generación de redes, el acopio de recursos y la propuesta de un marco muchísimo más independiente del Estado. Eso es una visión muy interesante. También otro ensayo es sobre el biocomercio, un biocomercio por ejemplo, nuestros campesinos colombianos todo el tiempo están haciendo biocomercio. Su café no tiene en algunos casos químicos, sus normas fitosanitarias han subido mucho, en café, cacao, en palma, aunque no lo crean, se están haciendo cosas muy interesantes. Bueno, quisiera concluir esta parte para profundizar un poco más a través de respuestas, y es que el artículo está organizado, el libro está organizado desde una visión macro hemisférica hacia una visión micro, pasando por los diversos niveles de integración. Nosotros quisimos tomar la articulación más importante, y es cómo la disolución del Estado en una época moderna hace posible los procesos de integración. O la disolución del Estado no, sencillamente el cumplimiento de otros roles del Estado hace posible la integración. Pero el proceso que ha venido siguiendo el conflicto colombiano hace que el Estado sea cada vez más importante. Entonces nos encontrábamos en una paradoja, cómo el Estado se debe disolver, o el Estado debe entregar parte de sus poderes, pero de otro lado, cómo el Estado tiene que intervenir para redistribuir de alguna manera el territorio, la política agraria. Y ahí empieza pues la verdadera discusión. No sé si empezamos a discutir un poco más sobre eso, porque la verdadera discusión está en la paradoja que consiste para la integración a nivel estatal, pero también la integración y la inclusión del ciudadano común y corriente en un proceso del cual ha sido sacado el acceso a la tierra.
el acceso a los servicios públicos básicos, el acceso a la bancarización, el acceso a la educación, el acceso a la tecnología. Entonces ahí empieza realmente el quid del asunto. ¿Cómo lograr articular un Estado con cada vez menos responsabilidades a hacerlo protagonista de un proceso de resolución de conflicto? Adicional a lo que nos han compartido los autores, lo importante del tomo 2 de la colección Ágora Latinoamericana es la presentación de aquellos espacios de integración regional que son no formales, o sea, que se están dando a pesar de no estar constituidos o apoyados por el Estado. En el caso de frontera específicamente, por ejemplo, es muy valioso ver el trabajo que hay en la frontera con Ecuador, por ejemplo, con una universidad que se llama la Politécnica Estatal del Carchi. Ellos trabajan por la integración regional bajo los parámetros de la educación superior, cobijando a estudiantes de la frontera con Colombia. Estudiantes colombianos van a la universidad allá y generan espacios de integración haciendo intercambio cultural. Adicional a eso, la universidad trabaja, por ejemplo, el tema del contrabando en la frontera, apoyando a las familias que lo tienen como negocio, digamos, negocio familiar. Es una problemática que es de integración regional, que no necesariamente está siendo abordada por el Estado, pero que generan espacios que están teniendo cabida. Las tecnologías de la información y la comunicación son el ejemplo más claro de la integración cotidiana entre los países. La educación superior hoy en día de cualquier institución ofrece esas posibilidades de acercamiento entre estudiantes de un país y otro, escenarios donde puedan compartir. El tema de internacionalización de las universidades desde la movilidad de sus estudiantes son solo algunos ejemplos de integración que nos tocan a todos por igual. No necesariamente tiene que ver con el tema, digamos, de bloques económicos, a lo que uno tiende a asociar el tema de integración regional. En inclusión, por ejemplo, muchas de las problemáticas de los países tienen que ver con inclusión social, porque internamente dentro de cada país hay un grupo excluido. El caso más típico en Latinoamérica, por ejemplo, son los grupos indígenas, son las minorías étnicas. Uno se debería preguntar cómo lograr una integración regional si internamente ni siquiera estamos integrados. ¿Cómo resolver eso desde el interior para volverlo más grande, o sea, para de verdad consolidarlos? Lo que decía, creo que fue William, con la subida de Trump, bueno, en el caso de México, por ejemplo, ¿cuál es la solución si tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de ver la cumbre de los premios Nobel que hubo acá, de los Nobel de Paz? Rigoberta Menchú, por ejemplo, decía, el problema no es qué vamos a hacer porque Estados Unidos ya nos va a hacer un muro, no sé qué, no, esa no es la solución. La solución está mirar hacia abajo, es mirar a los otros países, es mirar a sus conciudadanos, porque todos compartimos problemáticas, todos compartimos un origen de una tradición, y aunque no se vea y no se crea, esa integración se está dando, día a día se está dando. Pensar las problemáticas como latinoamericanos, constituirse como una identidad latinoamericana y caribeña, es generar esos espacios de integración. En el tema de conflicto y política agraria, bueno, es un tema que compete a la actualidad del país, pero es un tema por el que han pasado varios países de la región también. Entonces, tenemos como ejemplo, por ejemplo, hubo conflicto en Argentina, hubo conflicto en Guatemala, está el problema de las maras, por ejemplo, con todo lo de la política de Trump ahorita. Son problemas de políticas sociales que, si bien competen a un país, trascienden o se pueden traspolar a otros países de la región. A mí me gustaría dejar un poquito de lado el tema académico y preguntarles a ustedes dos qué ha representado la participación en estos espacios que AWALPI ha generado. En este escenario que, por ejemplo, la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales ha financiado haciendo realidad el tomo de Ágora Latinoamericana 2. Porque es cierto, o sea, surgió como una necesidad por no dejar aquello que estábamos compilando, aquellos académicos que estábamos teniendo composiciones muy valiosas
en un día que hacían la presentación y ya. Son posiciones que vale la pena mostrar, son posiciones que vale la pena compartir. Entonces yo quiero saber qué les ha representado. Yo sé que, por ejemplo, Agustín está invitado como seminarista, se ha robustecido la hoja de vida de los dos gracias a esto, pero digamos que eso es lo que nutre este tipo de espacio. Esto también genera integración. Ellos tuvieron la oportunidad no solo de interactuar con los expertos en los temas que habíamos invitado, sino con investigadores de otros países. Tuvieron la oportunidad de ver además que los estudiantes están pensando desde sus áreas de conocimiento en los temas de integración regional, desde ópticas que a mi parecer a veces han sido más interesantes que las de los mismos investigadores, no solo por la forma en la que han estado escritas, sino por la forma en que piensan la integración regional, porque precisamente como no están parametrizados por aquello que es, digamos, lo básico en temas de integración regional, trascienden, o sea, trascienden las propuestas, trascienden las fronteras y son ejemplos muy interesantes. Entonces, Dustin. Bueno, yo diría que la primera, y emulando lo que dijo William, es que generamos unas amistades, ¿no? Uno podría decir que en primera instancia, cuando uno escuchaba a los ponentes magistrales, se evidenciaba que era necesario que mejoráramos nuestros conceptos y categorías. De igual manera, la profundidad de los estudiantes fue supremamente llamativa. Si te soy sincero, yo no daba ni un peso con los estudiantes, lo digo de frente. Sin embargo, cuando los escuchaba y sobre todo con la propiedad con que hablaban, se notaba que uno, que había una profundidad, dos, que había una asesoría sistemática y que tres, que eran capaces de entender el objeto de estudio que estaban analizando. Eso me pareció brillante. Por otro lado, a mí en lo personal, por primera vez yo hice un webinario. Jamás en mi vida había hecho un proceso de ese estilo. Y para los que no sepan, pues un webinario es que uno con un proceso digital se transmite a nivel nacional e internacional y pues uno necesita la relación con el otro. Entonces yo era tratar de buscar la cámara y la persona atrás me decía no, casi no, y tratar de mirarme por acá, y eso lo desequilibra a uno, es decir, le quita ese confort, ¿no? Y también es una forma de mediarse por medio de las tecnologías, lo cual ayuda a que uno se enriquezca y también otros discursos. Por otro lado, ser capaz de que nuestro documento, con todas las falencias y con todas las profundidades que necesita, estuviera entre los que fue publicado, es supremamente meritorio. Nosotros jamás habíamos publicado una red académica que establece todo lo que significa una red, y eso hace que uno se motive muchísimo más. Y como tú dices, se robustece, ¿no? Me las doy con muchas ganas y pongo en mi hoja de vida, estuve en el webinario, estoy con Agualp y todas esas cosas, y lo que estamos haciendo hoy es mucho más llamativo todavía. Uno, porque está con las personas que uno quiere; dos, porque está con las personas que lo enriquecen a uno; tres, porque hay otras personas que uno no conoce y lo quedan mirando como, uy, ese tipo que está diciendo, y es supremamente llamativo porque le ayuda a uno a desequilibrarse, es decir, a mejorar su estructura cognitiva y aprender en todo momento. Si lo miramos ya desde el punto de vista mucho más radical académico y sobre todo con el instrumento de investigación que es Conciencias, pues uno, nos mejora desde el punto de vista porque es un capítulo de investigación; dos, porque mejoramos nuestros índices de cooperación y cohesión; tres, porque hay la posibilidad, y eso es lo que estamos tratando en este momento, de generar proyectos de investigación que fueran transfronterizos, es decir, que no sea solamente el feudalismo intelectual, como dice Chakrabarty, sino que seamos capaces de entender dinámicas con otros investigadores que están por fuera de nuestra mediación o nuestro entorno inmediato, lo cual a mi juicio es supremamente bonito. Otra más es que, por ejemplo, William es filósofo y magister en filosofía política, y yo soy un enamorado de mi disciplina, aunque le dé muchas críticas, pero adoro ser economista. Eso hace que tengamos que dialogar. Y, por ejemplo, algo que nos ayudó muchísimo en nuestro capítulo fue que William redacta muchísimo mejor que yo. Es decir, yo pienso es para mí mismo y la línea argumentativa. En cambio, William es capaz de sintonizarse con el posible lector, algo que yo no tengo. Pero si no tuviéramos ese diálogo, sencillamente cada uno estaría por su lado y jugaríamos otra vez a esos limitantes que todavía se ven en la academia. Es decir, ese libro ladrilludo que solamente lo entiende una minoría, pero que no se visualiza como lo que es la ciencia, que es para todos y sobre todo que es para transformar el conocimiento. Acuérdense que el conocimiento no es un patrimonio, es el patrimonio de la humanidad. Y desde esa perspectiva, estos espacios ayudan a configurar ese proceso. Y tratamos de hacerlo con nuestro capítulo que se denominó Política Agraria, Postconflicto e Inclusión. Porque antes de poder entender lo demás, a nuestro juicio hay que entender
a nosotros mismos. Y en este momento Colombia está en un punto neurálgico en el cual podemos decir que podemos reconfigurar otra vez el tejido social. Y es necesario que nosotros como actores académicos, como mediadores del conocimiento, seamos capaces a través de estos espacios poder generar esas ideas. Bien, no sé qué más agregar. Creo que está todo dicho. Muy bien, no, bueno. Creo que podemos agregar alguna cosa y es muy pequeña. Es siempre he tenido claro que en la frontera está la riqueza. En la frontera se producen verdaderamente los conocimientos. Es ahí, en el intercambio. Normalmente vivimos un proceso de inmunización permanente, paulatino. La inmunización, es decir, de quedarnos en el feudalismo epistemológico o de quedarnos tranquilamente en nuestra zona de satisfacción. Y la frontera nos reta a salirnos de esa inmunización que cada vez vamos subiendo la ventanilla para que no nos pase nada. Y con la experiencia de la Red Latinoamericana de Investigadores para la Integración ha sido que el espacio que uno creía propio como su tranquilidad epistemológica, tranquilidad de decir, bueno, yo en el aula soy el mayor, pues empiezo a contrastar y a medida que contrasto refino el concepto, lo voy haciendo más rico, lo voy haciendo más sofisticado. Eso ha significado para mí en especial también encontrarme con múltiples y diversas perspectivas de un mismo problema. Un problema no formal, correcto, pero ver el trabajo que hace, por ejemplo, la investigadora Minerva Campio, donde recoge una situación real no quisiera hablar así, pero bueno, de la tribu jíbaros, los jíbaros. Ella tiene un nombre más puntual, Chicham. ¿Cómo ver que ese problema de la frontera ya está resuelto entre las comunidades indígenas? El verdadero problema son las fronteras que se trazan desde arriba. Ese es el verdadero problema. Y es lo mismo que sucede. Nosotros mentalmente creamos fronteras. Mentalmente hacemos divisiones arbitrarias. Y ahí en esa división, pues bueno, ya que está hecha la división, la aprovechemos y empecemos a mirar qué hay en ese entorno micro y empezar a ver y enriquecer ese punto de vista. Eso ha significado que desde mi frontera me he ido enriqueciendo. He dejado de inmunizarme, he dejado de ir cerrando para ir abriendo y, por supuesto, enriqueciéndome, sofisticándome, refinándome, siendo pues cada vez más concreto. Eso ha significado la experiencia. A mí se me olvidaba una última cosita antes de que te dé el micrófono, y es que eso también se dio fue gracias a ti. Hay que ser realista que tú te aguantaste nuestra intensidad, por ejemplo, y cada rato le enviábamos correos, oye, ¿qué pasó con el libro? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y yo, no, pero calma, no, mira, es que necesitamos que nos están pidiendo por la universidad, y tú en todo momento mostraste tu amabilidad o tus competencias blandas, diría yo, que yo no sería capaz. A mí me comienzan a decir cosas y ¿cómo no? Pero digamos, tú fuiste capaz de coordinarnos, ¿cierto? O sea, entre tantos saberes pudiste generar esa construcción en la cual pudimos generar este libro, ¿cierto? Y ese libro demuestra cómo la integración dinamiza la inclusión y esa perspectiva, cómo la academia puede ayudar a potencializar este proceso. Y yo creo que si tú no hubieras sido nuestro pivote, hubiéramos tenido unos quiebres, y más porque éramos como la
nuestro intermediario para cualquier cosa que tuvimos, y en ese sentido yo creo que tanto William como yo te agradecemos, uno, por darnos esta oportunidad, dos, por aguantarnos, y tres, por creer que podemos construir conocimiento desde la academia. Aquí es compartida la tarea porque ustedes transmitían esa intensidad, yo se la pasaba a Norela, de paso al rector, que hubo, que cuándo. Entonces, bueno, no, pues muchísimas gracias. Antes de darle paso a las preguntas de ustedes, pues el mensaje es claro, es no coman cuento, no crean todo lo que está leído, hay que salir de la zona de confort, porque quizás es desde ahí donde hay soluciones innovadoras, desde donde se pueden pensar problemáticas no de manera tradicional. O sea, ¿por qué no nos hemos integrado? De pronto porque lo estamos abordando desde como se ha abordado hace 20 años o lo que sea. Ese es un aporte de los estudiantes, es un aporte de los investigadores, salirse de esos espacios, pensar el tema de integración desde más allá. A la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, que incluye el tema de integración regional dentro de su proyecto educativo institucional como una apuesta hacia un ideal que debemos llegar, pues muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Yo quisiera una pregunta. En el libro gracias. Ustedes tienen en cuenta en ese proceso de integración de que nos cuentan el concepto de corporación desde la perspectiva de Noam Chomsky. No. El concepto de corporación, digamos, como uno de los actores internacionales al lado del Estado, uno de los actores internacionales al lado de las ONGs o de los gobiernos, nosotros, el espacio precisamente fue convocar a espacios de integración a partir de integración no formal. Nosotros estábamos, el artículo fue la convocatoria fue desde esa perspectiva. Por eso no lo consideramos desde corporación, multinacional, transnacional, o podríamos haber también hablado, aunque lo tocamos un poquito en nuestro artículo, que uno de los actores internacionales son los grupos armados. Ahora vemos, por ejemplo, en Siria, la cantidad de actores internacionales que hay para ese conflicto. Entonces, y podemos ver también corporaciones en ese conflicto. No abordamos, digamos, desde Hezbollah o desde los hermanos musulmanes o desde el ejército libre. No, estuvimos desde el punto de vista de una integración un poco menos formal desde esas categorías. Gracias por la pregunta, es supremamente interesante, porque la corporación a veces es un disruptor de ese proceso de integración. Ese era el punto, ¿cierto? Gracias. No eras el único asustado, entonces. Bueno, quisiera hablar un poquito también sobre nuestro aporte con respecto al artículo que nosotros escribimos, porque hablamos un poco de los artículos de los demás escritores y nosotros dejamos nuestro artículo por fuera. Entonces, ¿qué quisimos hacer? Hicimos, pues en Colombia, que es el escenario más interesante para estudiar ciencia política, que se puede estudiar cualquier caso, es el laboratorio perfecto. Entonces, ¿qué quisimos hacer? Tomar un escenario donde va a ser realmente problemático para una sociedad que siempre ha construido barreras, por lo menos desde su vida republicana, antes no, solamente desde sus últimos 200 años ha construido unas barreras muy fuertes, muy duras, concretas, demasiado densas. Entonces,
lo que hicimos fue, bueno, cómo esa reforma del 2011, la ley de tierras y de víctimas, podría lograr hacer una redistribución y un proceso de inclusión, pero eso no es solamente una inclusión a nivel interno, también hay que mirar una inclusión a nivel externo, cómo están las organizaciones no gubernamentales hacia Latinoamérica, cómo están nuestros procesos de integración o cómo están nuestras relaciones con la comunidad, como la comunidad andina, o cómo están nuestras relaciones con Mercosur, o cómo están esas relaciones con ALADI, cómo están las relaciones con el Pacífico. Es eso también. Y, por ejemplo, la Unión Europea, ¿cómo puede ayudar a ese proceso de posconflicto? ¿Cómo puede ayudar una Unión Europea que también empieza a estar en crisis? ¿Cómo empieza a ayudar, cómo se puede pensar una Unión Europea que tiene 10 socios privilegiados y nosotros no estamos dentro de esos 10 socios? Entonces, también es mirar a nivel macro y a nivel micro la integración dentro de nosotros. Hemos construido barreras como una de esas causas multifactoriales, como la tierra o digamos la falta de claridad cómo se resuelven los conflictos, pues han generado un conflicto de grandes proporciones en el país. Cómo se hace el desmonte de esas barreras y cómo lograrlo para que haya una inclusión en nuestro país. Eso fue lo que tratamos de hacer en el artículo, y pues de ahí se abren muchísimas perspectivas, ahí hay muchas vetas investigativas para empezar a trabajar. ¿Bien? Y sin olvidar que cuando abordamos nuestra revisión de literatura, nos dimos cuenta que en Colombia han habido muchísimas reformas agrarias, pero, es una palabra demasiado fuerte, muy pocas políticas agrarias. ¿Y cuál es la diferencia? La política agraria se refiere a las relaciones de poder que hay con la tierra, mientras que la reforma agraria es tratar de desequilibrar todas esas variables que no dejan que un territorio genere desarrollo económico y crecimiento económico. Desde esa perspectiva, lo que hemos podido observar y enfatizar en la literatura que exhibimos fue que una de las variables fuertes de la violencia en Colombia es la posesión de la tierra, y que las grandes minorías selectas se han acobijado con ese proceso y han reducido a una gran población colombiana a la miseria en virtud que se le ha quitado ese bien para poder subsistir. Si usted mira, por ejemplo, desde el punto de vista de historia económica de lo que dice Kalmanovic, o desde el punto de vista de historia cultural con Renan, uno puede observar cómo muchos actores sociales han sido obliterados y relegados por unos discursos extranjeros que conciben la tierra desde la perspectiva del crecimiento, más no del desarrollo de esa localidad. En consecuencia, es imperativo no solamente generar una reforma, sino también generar una política agraria, porque la ley de restitución es una reforma de tierras, y todavía falta muchísimo para decir que solamente porque firmamos el Acuerdo de La Habana ya vamos a reconfigurar el tejido social colombiano, que ha sido radicalmente resquebrajado desde lo que nosotros denominamos Estado, y entendiendo Estado de los postulados de Bergson. En consecuencia, es inevitable que la reconfiguración de la sociedad colombiana parta, entre muchas cosas, en empoderar la tierra, y sobre todo en que cada uno de nosotros somos unas posibilidades de generar una nueva Colombia. Y yo diría que nuestro artículo ayuda a ese proceso, es decir, es otra variable más en la cual la deconstrucción y la construcción del mismo podamos generar una nueva Colombia, una Colombia más equitativa, una Colombia más fue la palabra, con más justicia social. Eso estaríamos nosotros de acuerdo. Bueno, pues yo cerraría agradeciendo una vez más a William, a Dustin, a Norela, y no puedo dejar de pasar por alto el sacar al señor rector de su zona de confort para que nos acompañe en el cierre de este espacio. Hay que decir que la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales es la sede permanente de la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe, y la dirección ejecutiva en cabeza del señor rector. Entonces yo agradecería unas palabras de cierre
aprovechando que está acá con nosotros. Un gusto saludarlos. Bueno, yo creo que el mejor cierre de esta actividad es agradecerle al profesor Rojas, su gentileza, su generosidad con este propósito académico. Si algo le deja una satisfacción es saber que hay colegas universitarios de un proyecto que desarrollamos en un conjunto de universidades, colegas encuentran su espacio para poderse realizar en la vida académica. Y eso es lo que pretendemos nosotros con una actividad específica en eso que se llama AWAL. Vamos satisfechos si todos se llevan en su mente lo que significa AWAL, Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración, que no es otra cosa que generar un espacio en la vida académica para encontrar la justificación del por qué la universidad debe ocuparse de estos temas, y que no son temas exclusivos ni de la economía ni de la ciencia política, ¿cierto?, sino que son unos temas que cubren absolutamente, transitan por todas las áreas del conocimiento y donde consideramos que en los procesos de integración la universidad juega un papel importante. Y esa es la razón de haberse creado, el papel de la universidad en los procesos de integración con otra mirada, la mirada académica, no solamente la mirada de sus colegas, de muchas personas, y dependiendo de la profesión, ¿cierto? Hay muchas visiones. Agradecerles, yo le decía a Norela que ojalá hayamos logrado despertar el interés para que todos busquen la forma de obtener o de tener este tomo número 2 de Ágora y lo puedan leer, por lo menos por lo que han compartido con nosotros. Encontramos motivaciones suficientes para hacer esa búsqueda y esa lectura. Agradezco a las personas que nos han acompañado. Muchas gracias. Muy amables. Doctora Anzola, muchísimas gracias. Doctores, a ustedes mil gracias. Profesores, Laura, mil gracias, porque la compilación de estos trabajos de tomo 1 y 2 pues ha sido también un trabajo y un esfuerzo de Laura. A ustedes muchísimas gracias por compartir este espacio académico con la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Yo los invito a que compartan con nosotros el contenido del libro. Gracias.